hay evidentemente una controversia, sobre todo por el contexto en el que ha ocurrido el otorgamiento del indulto humanitario de Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Y hay quienes consideran de que no procede ni el indulto ni el derecho de gracia otorgados. Y está con nosotros Dania Cos, que es abogada de las víctimas y parte del equipo que está, digamos, demandando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie en contra del indulto y del otorgamiento de la gracia. Bienvenida, Dania. Gracias a ti por invitarme. Sí, yo soy coordinadora del área legal de la Comisión de Derechos Humanos, Comiset, que es una de las ONGs que está representando a las víctimas ante este procedimiento internacional. De acuerdo. Ahora, ustedes van a... es decir, ¿qué es exactamente lo que están objetando ustedes? O sea, ¿en qué consiste la argumentación de ustedes para objetar esta decisión de Pedro Pablo Kuczynski? Lo que se está solicitando es simplemente que se respete la decisión de la Corte Interamericana y de los tribunales internos que condenaron a Fujimori. Entonces, hay senda jurisprudencia de la Corte Interamericana que dice que si es que el Estado aplica eximentes de responsabilidad como indultos, amnistías u otros que abstraigan al condenado de la acción de la justicia, esto va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, lo único que se está solicitando es que esta sentencia se cumpla. ¿Eso está escrito como sentencia de la Corte Interamericana? Así es. Una de las medidas de reparación que dicta la Corte Interamericana, tanto en la sentencia del caso Barrios Altos como Cantuta, es que se investigue, se procese y se sancione a los responsables de ambos crímenes. Y además, en el texto de la sentencia dice que el Estado no puede utilizar eximentes de responsabilidad para no cumplir con esta obligación internacional de procesar, investigar y sancionar. Ahora, lo que dicen, o sea, lo han dicho varios, es decir, el propio defensor del pueblo lo recordaba ayer, y lo han dicho otros especialistas, es que se ha cumplido la sentencia de la Corte, que Alberto Fujimori ha sido sentenciado, ¿no es cierto?, y que ha cumplido parte de su condena, y de lo que se está aplicando es una medida que es una atribución presidencial a una persona que está en condiciones de exponer su salud y su vida a riesgo por permanecer en prisión, es decir, es una medida humanitaria, y que por lo tanto no hay una contradicción entre las dos cosas. Es decir, que sí se ha cumplido con el mandato de la Corte y a la vez está otorgando un beneficio que es, digamos, legal y constitucional. Claro, prima facie no existe una prohibición de que los indultos humanitarios se den cualquiera que haya sido el crimen que haya cometido la persona que está condenada. Eso no se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es si es que este indulto fue debidamente otorgado o configura un mecanismo más de impunidad. Si es que no ha cumplido con los parámetros normativos constitucionales, legales y jurisprudenciales, tanto establecidos por el Tribunal Constitucional como la propia Corte Interamericana, estaría saliendo de este marco. Y ya no sería pues una potestad del presidente, sino estaría ejerciéndola de manera arbitraria y en contra del ordenamiento jurídico. Entonces lo que se cuestiona es eso, no el hecho de si es que puede o no recibir un indulto humanitario, porque nos queda claro que el Fujimori, aún siendo condenado por delitos de lesa humanidad, tiene dignidad. Lo que no se puede permitir de ninguna manera es que la dignidad de uno sobrepase el derecho a la dignidad de los otros. Y es por eso que la Defensoría del Pueblo dijo que la resolución de indulto no tenía una motivación suficiente. ¿Por qué? Porque en el caso de delitos graves, más aún los casos por los que fue condenado Fujimori, porque son los más graves que existen a nivel nacional e internacional, los delitos contra la humanidad, se requiere una ponderación. ¿Entre qué? Entre el derecho de la persona a no morir en prisión, evidentemente, y el derecho de las víctimas a obtener justicia, verdad y reparación. Entonces, esta motivación que pondera ambos derechos no ha sido objeto en la resolución de indulto, y eso es lo que también se va a cuestionar. Yo creo que esta es una perfecta oportunidad para la Corte Interamericana de desarrollar su jurisprudencia en ese sentido. Ahora, no hay ningún antecedente, ¿no? O sea, nunca la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de anular un indulto que en general en todos los países es una atribución presidencial, ¿no? No hay un antecedente exactamente sobre el indulto, pero ya ha hablado en términos generales sobre cualquier eximente de responsabilidad. En el caso de los indultos humanitarios o las leyes de amnistía están sujetos a un control constitucional, ¿no? Las amnistías ya han sido de plano prohibidas y los indultos deben ser revisados
muy exhaustivamente, porque como te digo, los derechos de uno no pueden sobrepasar los derechos del otro. Ahora, ¿qué ocurriría? Es decir, ayer Edu Vergara, que es un representante connotado de Fuerza Popular, ha dicho prácticamente que el Estado peruano no debería acatar una resolución de la Corte Interamericana si va en ese sentido, de anular el indulto. Pero si uno lee las declaraciones que han venido de miembros de la Corte, incluso las declaraciones de la Comisión de Derechos, o sea, todo apunta a que están en contra del otorgamiento del indulto y que lo más probable pareciera ser que van a pedir la nulidad del indulto o que el presidente Pedro Pablo Kuczynski revoque el indulto, porque además, ¿quién puede revocar el indulto? Solo el presidente. Bueno, no es tan cierto que solamente el presidente pueda revocar el indulto. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que más allá de la potestad del presidente están sujetos a control jurisdiccional. Es decir, los jueces del día de hoy están viendo el caso Pativilca, pueden inaplicar el indulto. Igual los pueden inaplicar en todo caso lo que se refiere a la gracia con respecto al caso Pativilca, donde todavía no hay sentencia. Así es. Ahora, tenemos que tener en claro que la Corte Interamericana no son unos jueces a nivel interno ni son autoridades del Estado peruano. Es decir, no tienen la potestad de decir esto es nulo. Lo que van a decir es algo similar a lo que dice la Defensoría del Pueblo. Si se dio o no se dio dentro de los parámetros constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y a diferencia de lo que hace la Defensoría del Pueblo, que solamente puede recomendar a las autoridades, las decisiones de la Corte Interamericana sí son vinculantes, y son vinculantes porque el Estado peruano soberanamente se ha sometido. Es decir, que si la Corte Interamericana resuelve que el indulto debe ser revisado por las condiciones en que ha sido otorgado, el Estado peruano estaría obligado a revocar esta decisión. Así es, porque las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes. Yo dudo mucho que vaya a decir que es nulo. No lo hizo ni con las leyes de amnistía, dijo que carecían de efecto jurídico porque eran inválidas, porque iban en contra del ordenamiento internacional. Entonces yo creo que va a ser algo similar. Entonces esta es una oportunidad para que la Corte Interamericana desarrolle su jurisprudencia y limite cuáles son los parámetros en materia de derechos humanos para que se otorgue un indulto, ya sea un indulto político o un indulto humanitario. Es decir, en un proceso de reconciliación del Estado, no podemos permitir tampoco que las personas mueran en prisión, pero sí deben haber límites para poder sopesar los derechos de la víctima, la justicia, la verdad y la reparación. ¿Cuáles podrían ser estos parámetros? Por ejemplo, la participación de los familiares en la junta médica con un perito de parte, o que sean escuchados por la misma Comisión de Gracias Presidenciales, cuyo reglamento además les faculta escuchar a las autoridades o las personas que crean convenientes para tomar su decisión. Claro, pero si es un indulto humanitario, se supone que lo que resulta definitivo es el estado de salud, ¿no es cierto? El riesgo por la permanencia en prisión para la vida y la salud del interno. Ese es el argumento, digamos, porque el indulto en general es mucho más laxo, o sea, yo creo que basta con tener 75 años y no significar una amenaza para la sociedad el estar en libertad para que uno pueda ser sujeto a un indulto. De hecho, el indulto en general es más prohibitivo porque dentro de Perú tenemos una ley que prohíbe taxativamente el indulto para casos de secuestro. Entonces, un indulto político hubiera sido de plano ilegal. El indulto humanitario, por el contrario, sí se puede dar. El problema es que todas las actuaciones del Ministerio de Justicia, del presidente, de la premier que salió a mentir el día de la vacancia, apuntan a que este indulto no ha sido realmente humanitario. Y es por eso que la Defensoría del Pueblo necesitaba el acceso al expediente para poder controlar la legalidad de este indulto. Y lamentablemente el Ministerio de Justicia le ha negado el acceso al expediente y se lo continúa negando pese a que la propia Autoridad Nacional de Transparencia ha dicho que tiene que entregárselo. Nadie tiene hasta ahora acceso a este expediente médico, ¿no? O sea, de manera formal, digo, ¿no? Así es. Este trámite se está viendo también a nivel de la Corte Interamericana, a los cuales se está evaluando el expediente del indulto humanitario. Es decir, lo que ustedes esperan que ocurra es que la Corte se pronuncie en contra del indulto, que el Estado peruano se ve obligado a revocar este indulto y que por lo tanto Alberto Fujimori tenga que regresar a su centro de detención. Esto es lo que debería ocurrir. Lo que yo esperaría en un proceso que debemos seguir, porque a pesar de que la CBR tenía una R al final, nosotros como país hemos avanzado muy poco en reconciliación. A las personas incluso inocentes se les sigue llamando terrorista y cualquiera que defienda derechos humanos se le tilde terrorista, y eso es nada más alejado de la verdad.
Entonces, la oportunidad que tiene el Estado peruano y la Corte Interamericana es desarrollar la reconciliación en el país. Y lo que requiere la reconciliación es que este procedimiento sea absolutamente transparente. Hay algo que a mí me ha llamado sinceramente la atención, que fue una entrevista que hicimos el otro día a la esposa y a la hija del general Juan Rivero Lasso, que fue director de inteligencia del Ejército, y que él está preso hace 17 años, es más, estuvo 12 años y medio preso sin sentencia, lo cual es una cosa increíble. Y que él niega tener ninguna responsabilidad, porque a él lo acusan de ser autor mediato, y él dice: yo nunca participé, yo nunca tuve relación, yo no tenía personal a mi mando, yo no dirigía grupos operativos, eso correspondía a otras instancias del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas, y sin embargo está ahí 17 años en la cárcel. Pero lo que a uno le sorprende es el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el respeto al debido proceso para los sentenciados y acusados de terrorismo, pero lo que reclaman los militares es que no ha ocurrido lo mismo con ellos, como el caso del general Juan Rivero Lasso. O sea, ¿cómo alguien puede estar 12 años y medio preso sin sentencia? Es inadmisible cuando la propia Corte dice que 24 meses es más que suficiente, o sea, 2 años. Ahora, lo que al final está pasando es que los acusados o los sentenciados por terrorismo están saliendo en libertad. Alberto Fujimori está indultado y los militares se fregaron porque están en la cárcel o están haciendo cola para ir a la cárcel después de los años que han pasado, ¿no? Ahora, los derechos humanos, Lucar, son derechos de todos. Si existiera una petición, te aseguro, de parte del personal militar que se queja sobre la violación al derecho al plazo razonable, la Corte Interamericana igual le va a decir al Estado: oye, juzga. No le ha contestado, es increíble. Han presentado hace 12 años el reclamo, y la Corte ni siquiera está en la Corte, está en la comisión. Está para ver si lo admiten, ¿no? Y es increíble porque el general Juan Rivero Lasso, hasta donde entiendo, ha tenido que recurrir en algunos momentos hasta la atención de abogado de oficio, porque no es el Estado peruano el que le paga su defensa, es su familia. Y hay momentos en que su familia no ha estado en capacidad de enfrentar una demanda de ese tipo, ¿no? Bueno, es una decisión personal de él, porque hay una ley que habilita precisamente que se le pague la defensa, y si es que es condenado tiene que reintegrar el dinero. En todo caso, lo que sí debe quedar claro es que los derechos humanos acá son derechos de todos. La Corte Interamericana no decide en base a si es que uno es víctima o fue agresor, ¿no? Entonces, lo que va a decidir la Corte Interamericana en este caso es ponderar los derechos a la vida de Fujimori, si es que realmente está en riesgo, como dicen, y los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Pero no, a lo que yo me refería es que si vamos a hablar de reconciliación, tendría que hablarse de la situación de conjunto, incluyendo en ella la situación por la que están atravesando los militares, porque son los militares los que están reclamando ahora. Es decir, fueron los políticos los que aventaron a los militares y a los policías a enfrentar una situación para la que no estaban preparados y donde se cometieron no solo errores sino horrores, pero al final la responsabilidad de los militares, ¿no es cierto? Y los políticos, ¿qué responsabilidad tienen? Ninguna. O sea, eso es lo que resulta indignante, entiendo, y me parece absolutamente justificado para miembros de las Fuerzas Armadas que, insisto, después de todo el tiempo que ha transcurrido, son los únicos que están enfrentando procesos, son los únicos que están en la cárcel o quedando en la cárcel, y algunos que están esperando recién sentencias después de décadas en algunos casos para terminar presos, ¿no? Mira, yo coincido plenamente contigo. El hecho de que hayan liberado a Fujimori da el mensaje de que los políticos no reciben un castigo. Es exactamente lo que está sucediendo. Es decir, a los militares que estuvieron involucrados, nadie les habla de indulto humanitario, estén enfermos o no. Entonces solamente se habla de Fujimori, y no solamente se cuestiona el hecho de que esté en prisión, ya se empieza a cuestionar de que la sentencia fue injusta. Entonces lo que quieren con este indulto no es solamente que Fujimori no muera en prisión, lo que quieren es una especie de revisionismo sobre lo que sucedió, y eso es lo que se siente en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales. La gente ya no está hablando solamente de que, ay, pobrecito Fujimori está enfermo, está hablando de que fue injustamente condenado, de que esa sentencia debe ser revisada. Entonces este discurso no apoya a la reconciliación, porque además recordemos que Fujimori fue condenado en un proceso que cumplió todas las reglas del debido proceso y fue celebrado a nivel internacional. Claro, el problema es que yo creo que ahí falta descubrir parte importante de la verdad, ¿no? Yo no sé si en algún momento va a poder ser posible que esto ocurra, pero yo he hablado con miembros del GEIN, con miembros
de la DIRCOT en el momento que se estaba luchando por destruir la organización de Sendero Luminoso, y la gente de Martín Rivas se quería meter a la DIRCOT a sacar información. Y hubo algunos oficiales que impidieron que eso ocurriera porque sabían para qué estaba ahí Martín Rivas. Era para atracar información y darle vuelta a esta gente. Es decir, no era una... O sea, ha habido un momento que ha habido dos estrategias que se han enfrentado. Ahora, ¿quién le permitía a Martín Rivas que tuviera el poder que tuvo? Yo creo que eso es una discusión que lamentablemente a estas alturas todavía está pendiente. Yo te agradezco mucho, Dania, por estar con nosotros. Ha sido Dania Cos, abogada o parte del equipo de abogados de la comisión de... Tú eres la responsable, ¿no es cierto?, de la comisión de la Comisión de Derechos Humanos. Qué jovencita. ¿Cuántos años tienes? 30 la próxima semana. 30, está bien, está muy bien. Hay que darle espacio a los jóvenes. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera solamente tomarme 2 minutos para decir que el día martes 30 hay va a haber una marcha, ¿no? La convocatoria es a las 5:30 de la tarde en el campo de Marte. Esperamos que los ciudadanos puedan mostrarle su apoyo al dolor de las víctimas que siguen esperando justicia después de tantos años.